Buenas tardes, vamos a ver el video 29 o video número 29 de la materia de física general con el tema caída libre y giro parabólico. Esta es la figura del ejemplo. Dice, un piloto acróbata vuela a 15 metros sobre segundo, dirección paralela al suelo. Como aquí está el plano, está en paralelo al suelo, que se encuentra a 100 metros debajo, como se muestra en la figura. El avión, el piloto acróbata, va a 15 metros sobre segundo, a una altura de 100 metros sobre el suelo. La pregunta es, ¿a qué distancia x de aquí a aquí, x del objeto, debe estar el avión para que, si se deja caer un saco de harina, choque con el blanco? O sea, ¿a qué distancia? Dice, ¿a qué distancia del objetivo debe estar el avión para que, si se deja caer un saco de harina, choque en un blanco? O sea, hay un avión que vuela a una altura de 100 metros y va a esta velocidad a 15 metros sobre segundo. Y queremos saber en qué momento el piloto tiene que soltar el saco. ¿En qué momento? O sea, para que cuando suelte el saco el piloto, a esa distancia caiga en el blanco. Okay. Entonces va. Estas son las fórmulas que hemos venido utilizando. Si analizamos la figura, la distancia va hacia abajo, el cuerpo, el objetivo va hacia abajo, entonces la distancia va a ser negativa. Entonces vamos a ponerle y como distancia, o la distancia en y va a ser menos 100. Estos son los datos. Y la gravedad, que es hacia abajo, sería menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la gravedad. Y la velocidad, esta no es velocidad inicial. Vamos a analizar la figura. El avión vuela, es un giro parabólico. El avión vuela y suelta un saco. Entonces el saco va a iniciar con esa velocidad y va a tener otra velocidad de caída en forma vertical. O sea, déjase el dibujo, permíteme. De esta forma. El saco se deja caer y hace esto hasta alcanzar al objetivo. Bueno, aquí una curva muy cerrada. Alcanzar el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el saco sale con una velocidad horizontal. Una velocidad horizontal en x igual a 15 metros sobre segundo. Pero también a su vez tiene una velocidad de caída que va hacia abajo, que se llama velocidad vertical en y, pero esa es de 0 metros sobre segundo. Son dos movimientos independientes. ¿Por qué velocidad final? ¿Por qué velocidad inicial igual a 0? Porque esta parte de reposo, el cuerpo está quieto y se deja caer. Entonces aquí parte de reposo. Aquí no. Aquí ya el avión lleva una cierta velocidad. Entonces el avión hace todo este movimiento. La velocidad en X, velocidad en Y, hasta que llega aquí al blanco. Y hace esto. Velocidad en X, velocidad en Y. Y aquí estaría la velocidad, la magnitud de la velocidad con el ángulo. Esto sería todo nuestro análisis. Por eso el comportamiento del vuelo. Y nuestra distancia que hay de aquí hasta el suelo, dijimos que era negativa. La distancia y es igual a menos 100 metros. Entonces vamos a empezar a analizar el movimiento en forma vertical. Entonces, déjame ver la hoja. Entonces analizaremos primero el movimiento en forma vertical.
Esta forma de vertical me va a permitir saber cuál es el tiempo que tarda el costal en caer el suelo, en topar el suelo. Entonces tenemos la distancia, tenemos la fórmula. La fórmula es la siguiente. La distancia vertical o en Y es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que me va a predecir el tiempo que va a tardar el costal desde aquí hasta acá abajo. Entonces dijimos que la distancia, como va hacia abajo, va en el eje de las 10 negativas. Entonces tenemos que son menos 100 metros es igual a la velocidad inicial. Ya explicamos por qué la velocidad inicial en este punto es igual a 0. Entonces ponemos 0 más un medio que va a multiplicar a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Esta es una aceleración, esta es la gravedad. Entonces, transcribiendo me queda menos 100 metros es igual a un medio que multiplica, bueno, este es negativo, saco el signo, menos un medio que multiplica a 9.81 por t al cuadrado. Despejando la letra t, me va a dar lo siguiente. Es menos 100 que multiplica, este está dividiendo, pasa multiplicando por 2 sobre el signo menos 9.81. Ahora, menos entre menos se hace más. Entonces nos da que el tiempo es igual a 200, porque son 2 por 100, 200 sobre 9.81 raíz cuadrada, y nos da el total, anda buscando la calculadora, nos da el total de 200 entre 9.81 raíz cuadrada, nos da 4.51. Nos da un tiempo de 4.51 segundos. Este es el tiempo que tarda el costal de... Es que se movió la hoja. Es el tiempo que tarda el costal de harina en caer. Entonces ya visto el tiempo, entonces ahora sí vamos a analizar el problema en forma horizontal. Entonces, analizamos el problema en forma horizontal, o sea, en las X. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, favor házmelo saber. Entonces nos da lo siguiente. Aplicando la forma en forma vertical, en forma horizontal, o sea, así, en las X, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que la distancia en X, de X, vamos a ponerle aquí, la distancia en X, o sea, X, este es igual a la velocidad que tiene X por el tiempo. Y conocemos la velocidad que hay en X, que es 15 kilómetros por hora, no, 15 kilómetros por segundo. Entonces tenemos que la distancia que va a recorrer el proyectil es de, hasta acá, 15 metros. 15 metros por el tiempo. El tiempo es de 4.51 segundos. Aquí me falta una cosa. Estaba pensando. Entonces la distancia es igual a la velocidad, sería 15 metros sobre segundo. Es la unidad que me faltaba, porque es velocidad por el tiempo, 4.51 segundos. Estaba pensando la unidad que me faltaba aquí. Entonces nos da que X es igual a 15 por 4.51
da 67.6, 67.65 metros. Entonces, nuestro proyectil, el costal, el avión lo debe de soltar a una distancia de 67.65 metros para que caiga aquí en el ¿cómo se llama? En el blanco o en el objetivo, siempre y cuando lleve la velocidad de 15 metros sobre segundo. Con esta distancia y con este tiempo y a esa velocidad va a dar en el blanco. Si tienes una duda o comentario, por favor házmelo saber en comentarios debajo del video. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, como se muestra en la figura, desde la cima de un risco de 80 metros. Este es el risco. Y está a una altura de 80 metros de alto. Se dispara un proyectil con una velocidad horizontal de 30 metros sobre segundo. Esta es velocidad horizontal. Inciso A. Calcular cuánto tiempo necesita para chocar contra el suelo en la base del risco. Inciso B. ¿A qué distancia del pie del risco será el choque? El inciso C. ¿Con qué velocidad se estrella? Bueno, tenemos exactamente lo mismo que en el problema anterior. El proyectil sigue esta velocidad horizontal, y tiene una velocidad vertical. Vertical o en Y o este es en X. Y así sucesivamente hasta que llegue al suelo. Ahora, en esta parte, cuando se deja caer, tiene un movimiento vertical que es este. Aquí igualmente que es velocidad inicial en Y. Estas dos velocidades son independientes. Entonces, aquí la velocidad inicial aquí, en este punto, en Y es igual a 0. Entonces, sabemos que la gravedad en ese tipo de problemas es igual a menos 9.81 metros sobre segundo. Entonces vamos a empezar a analizar el problema calculando el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. ¿Sí? En forma vertical. Deja sacar otra hoja. Aquí anexé otra hoja. Entonces primero vamos a analizar el problema. El problema siempre en forma vertical, o sea, en Y. Y todo el movimiento que va hacia abajo va a ser negativo. Vamos a conocer el tiempo. Saqué un formulario para obtenerlo. Si no lo tienes a la mano, aquí está, mira. Entonces vamos a calcular esta fórmula. Esta me va a permitir calcular el tiempo. Entonces tengo que la distancia en Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, sabemos que la velocidad inicial aquí es igual a 0, porque parte de reposo. Entonces, la altura es menos 80 porque va hacia abajo. Entonces tenemos menos 80 metros es igual a 0 por el tiempo, más un medio por 9.81 metros sobre segundo, negativo, por el tiempo al cuadrado. Ahora, transcribiendo, la ecuación nos queda aquí, pero ya quitando las unidades, nos va a quedar que es menos 80 es igual, esto se hace 0, y me va a quedar menos 9.81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Despejando la letra t como tiempo, que está al cuadrado, nos da lo siguiente, es menos, nos da 80, que multiplica a 2, 2 por 80. Entonces menos, entre menos se hace positivo, por eso yo lo pongo, sobre
9.81 raíz cuadrada, porque la t es al cuadrado. Entonces t es igual a lo siguiente. Todo arte de magia aparece. Entonces el tiempo que el proyectil toca la tierra o cae en la tierra a una distancia de 80 metros de 4 segundos, 4.0 segundos. Entonces ahora sí vamos a analizar. Entonces analizamos el problema en forma horizontal, o sea, en X, ¿verdad? Entonces, el primer inciso vamos a hacer, primer inciso. No, perdón, este es el primer inciso, el tiempo. Entonces vamos a calcular el inciso B, que nos dice lo siguiente. El inciso B dice a qué distancia del pie del risco será el choque. O sea, la distancia que hay de aquí hasta acá. Esa es la distancia que vamos a calcular. X. O sea, la distancia en X, donde caerá o donde chocará el proyectil. O sea, de aquí, ve la figura, de aquí hasta acá. ¿Sí? De aquí hasta acá. Entonces, la fórmula que tenemos es la siguiente. Entonces, es la distancia en X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, por lo tanto, la distancia en X, que es el pie del risco hasta donde topa, la velocidad es de 30 metros por segundo. 30 metros sobre segundo por el tiempo. El tiempo es 4.04 segundos. Entonces vamos a multiplicar y nos va a dar 30 por 4.04 segundos. Nos da 121 metros. 121 metros. ¿Qué quiere decir? Que el proyectil de aquí va a recorrer una distancia hasta tocar el objetivo de 121 metros. 121 metros, de aquí hasta acá, es lo que calculamos. Entonces el inciso C sería, este es el inciso B, el inciso C, que sería lo siguiente. Bueno, se movió la hoja acá, perdón, deja acomodarla. Puse otra hoja. El inciso C es lo siguiente. El inciso C nos pide calcular la velocidad final. Tenemos la fórmula siguiente. Saco el formulario, lo que deben de hacer ustedes. La fórmula final que vamos a utilizar es la siguiente. Hasta aquí. Es velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Esta es la fórmula. Si gustas copiarla. Entonces, desarrollando nos quedaría la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial, es 0. Nos daría menos la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Pero el tiempo, ¿cuánto vale? Pero aquí lo tenemos. El tiempo vale 4.04 segundos. 4.04 segundos. Esos son los datos que tenemos. Entonces, la velocidad final en Y, fíjate, sería que es igual a multiplicar 9.81 por 4.04, nos da que es menos 40 metros sobre segundo. Esta es la velocidad final.
es la velocidad final porque va en descenso, va cayendo. Ahora, estaría bueno calcular, esta es la velocidad final, aquí. Esta es la velocidad final. FF es esta, 40, 40, 30 y 40. Ahora, estaría bueno calcular la resultante de esas dos velocidades. Entonces, esta velocidad va aquí, 40 metros sobre segundo, igualmente aquí, 40 metros segundos. Ahora vamos a calcular este y el ángulo. Entonces, la velocidad total es igual a 40 al cuadrado, el teorema de Pitágoras, más 30 al cuadrado. Hay unos investigadores históricos que dicen que el teorema de Pitágoras no fue descubierto por Pitágoras, sino que fue descubierto por los celtas. Posiblemente lo descubrieron al mismo tiempo, ¿verdad? O Pitágoras se lo voló, no sé en qué años hayan vivido los dos. Entonces son 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, raíz cuadrada nos da 50. Nos da a 50 metros sobre segundo. Quiere decir que la magnitud de la velocidad, esta línea, vale 50. O sea, por acá, mira. Esta velocidad va a llegar aquí con 50 metros sobre segundo. Esta línea, la magnitud total y el ángulo sería la tangente de alfa es igual a 40 sobre 30 o 40 entre 3. Por lo tanto, nos da alfa, nos da 53 grados. Aquí es 53 grados. Estos son los principios. Si quieres saber dónde se utilizan, estos son los principios que utilizan los francotiradores. Utilizan las matemáticas y las físicas. Uno se pone a disparar y otra persona hace los cálculos y le va diciendo a qué grados y lo va midiendo con el telescopio, con la mirilla o viceversa, ¿no? Para que vean dónde se aplica. Entonces, este ángulo de 53, aquí esta velocidad, estas dos velocidades, hacen una velocidad total, una magnitud de 50 a un ángulo que está aquí de 50 grados. Déjame ver si podemos hacer otro ejemplo. Permíteme. Bueno, dejamos esto con estos dos videos, lo que es giro parabólico. Espero les haya sido útil el video para su conocimiento o aprendizaje. Te pido, si te gustó el video, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho si compartes estos videos o el canal a tus amistades o amigos, o a tus compañeros de prepa o de la universidad. Bueno, si tienes alguna duda, observación, házmela saber en comentarios. Agradezco a todos mis suscriptores y que me han apoyado, y a todos las personas que nos han visitado el video. Y a todos ustedes, gracias.